innovación. ¿Se dan cuenta? Innovación no es solo cambio, sino que tiene que ver con una intencionalidad que genere una acción y que genere algún valor. Eso es innovación. Y existen diferentes tipos de innovación. Tenemos la innovación radical, que es ya la extrema, la que sería desde cero, ¿no? Creamos algo totalmente nuevo. La innovación incremental, que genera cambios significativos, pero no es totalmente nuevo. Y las pequeñas mejoras, que también pueden ser innovación, pero son pequeñas mejoras. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo claro qué es innovación, hablé también sobre lo que es la innovación en la educación superior, porque una cosa es innovación en general y otra cosa es relacionada a lo que es la educación superior. Y en ese caso, la innovación es un proceso que se da dentro de una institución educativa, en este caso la universidad, ¿no? En la que van a participar diversos actores, porque para generar innovación necesitamos actores que interactúan mediante dinámicas complejas con el fin de ¿qué? De transformar la experiencia de aprendizaje. Se dan cuenta que ya ahí está centrado en lo que es el aprendizaje. No es una innovación en general, sino que estamos hablando de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Esta innovación entonces implica la creatividad de los docentes, que se van a organizar para potenciar y mejorar el aprendizaje y producir, y ahí viene el punto, ¿no? Cambios positivos en las personas y en el entorno. Entonces, en este punto de la innovación, se toma muy en cuenta la importancia del apoyo institucional. Por eso les decía que la innovación tiene que ser mirado desde un nivel de ecosistema. No es solamente la innovación en aula, sino que hay que ver todo el contexto, las políticas, los lineamientos, se está favoreciendo o no esa innovación dentro de esa institución educativa, eso hay que ver. Y hay niveles también, el nivel macro social, que tiene que ver con políticas, con todo lo que tenga que ver con la educación nacional, el mesosocial, que tiene que ver con la institución en sí, con todas las políticas y lineamientos de la universidad, y el microsocial, que tiene que ver con la innovación en aula, ¿no? Es algo más específico. Bien. Con este panorama de lo que es innovación en educación superior, ahí ya recién hice una caracterización de lo que era la innovación tecnopedagógica. ¿Se dan cuenta? Y aquí tiene que ver con el conjunto de estrategias de enseñanzas activas, y eso es importante, enseñanzas activas, planificadas, sistematizadas con integración de la tecnología. Y ahí es donde nosotros reflexionamos sobre el cuándo, qué, en qué medida, cómo, con quién y con qué propósito integrar la tecnología digital en la educación y para qué, cuál es el fin, cuál es el valor del aprendizaje de los estudiantes. Entonces ahí observamos lo que significa innovación tecnopedagógico desde un enfoque sistémico, donde se consideran las estrategias activas, donde se integra la tecnología, pero tiene un fin determinado que es el aprendizaje del estudiante. Y para poder saber el estado actual de la innovación tecnopedagógica, desarrollé un análisis de bibliografía para poder observar estos temas. Se dan cuenta que existen innovación sola, existen, no sé, miles de artículos relacionados a este tema. Al integrar todos los elementos importantes que es innovación, tecnología y pedagogía, ustedes pueden ver que esto va a disminuir, ¿verdad? Y después de que hice esta revisión, ¿verdad? Hice la pirámide, lo que diríamos la pirámide, para identificar aquellos artículos que realmente consideran toda la temática que estoy viendo acá y que realmente cumplan con todos los criterios para ser seleccionados. Esa fue más o menos la revisión que hice en cuanto a innovación tecnopedagógica, el estado actual de innovación tecnopedagógica. ¿Y qué salió? ¿Cuáles eran los temas que se están trabajando sobre innovación tecnopedagógica actualmente, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con los cambios en la concepción de tecnología digital en un contexto pedagógico, ¿no? Otro tiene que ver con las prácticas pedagógicas con integración de la tecnología. Y otro elemento importante es la formación de docentes. Existen muchos artículos relacionados a la formación de docentes centrados en la pedagogía y la tecnología. También hay otros artículos que tienen que ver con el grado de integración y apropiación de las TIC por parte de los docentes. Otro elemento son las tecnologías emergentes, y actualmente hay mucho más en cuanto a tecnologías emergentes como inteligencia artificial. Hay varios artículos relacionados a esta temática. Otra temática que se trabaja mucho, competencias docentes. Ustedes van a ver que existe mucha información sobre ello. Tendencias en cuanto a las metodologías formativas y tecnologías, motivación y características del docente, y finalmente, barreras para el desarrollo de la innovación tecnopedagógica.
¿no? Entonces, si ustedes ven, este es el estado actual de lo que sería la innovación tecnopedagógica, y estos son los temas que más se están trabajando o que se observan más en los artículos de investigación científica. Una vez dado el panorama general de lo que sería la innovación tecnopedagógica, habla sobre lo que son los modelos de innovación tecnopedagógica considerando el INTERTICS y el ASPI. Estos son modelos que nos permiten identificar el proceso de innovación y también cómo monitorear esta innovación tecnopedagógica, ¿no? Entonces esos son dos modelos que se trabajó dentro de la investigación, y también se habló sobre la implantación de una innovación tecnopedagógica en la educación superior. Y para que se implante la innovación tecnopedagógica es necesario considerar tres elementos. Uno de ellos tiene que ver con el docente que innova, ¿no? Y ahí es importante esto de las competencias digitales, el tener estas habilidades del docente. Otro elemento viene siendo la propia innovación, las estrategias que se utilizan, que se trabaja con integración de la tecnología, son estas estrategias activas. Y finalmente, el contexto en el cual la innovación surge o se implementa, ¿no? Por eso es importante verlo a la innovación dentro de un contexto. No podemos separar la innovación dentro del contexto, y eso quiero que quede claro. La innovación está dentro de un contexto de mi mirada macro, meso y micro social, pero es importante verlo desde esa mirada. Y finalmente tenemos a la innovación en el Perú y en el ámbito universitario, porque también era importante ver cómo estaba la situación de la innovación en el Perú, ¿no? Y si se fijan, este es un dato del 2020, en el Perú el presupuesto público destinado a la educación es solo el 4.2%, lo cual eso afecta también en el tema de la innovación, ¿no? Porque si no hay mucho presupuesto, eso también genera que no se desarrollen muchas investigaciones o un adecuado trabajo. Y el índice de innovación en el 2019 era del 90, o sea, estábamos en el país era el 90 en el puesto de innovación, o sea, que estábamos bajos, ¿no? Y, sin embargo, el Perú también tiene, a nivel político, operacional y generadores de investigación y desarrollo, tenemos instituciones, organizaciones que facilitan la innovación, ¿no? Tenemos los ministerios, tenemos CONCITEC, CONDECYT, Innovate Perú, y también tenemos las universidades y las instituciones que se encargan de poder hacer innovación. De todas maneras, nos falta más, ¿no? Nos falta trabajar más. Nos falta trabajar más en políticas, en lineamientos, nos falta mayor capacidad de desarrollo de innovación. Y eso es lo que observamos a nivel de Perú, ¿no? Bien, y a nivel de la universidad, ¿no? Y acá he puesto el nombre porque me han dado la autorización para colocarlo. En la universidad tenemos innovación, tenemos estos fondos concursables, y por eso fue uno de los criterios por el cual se seleccionó la universidad, porque hay fondos concursables sobre innovación, hay premios para innovación, hay áreas de innovación, y acá pueden ver de equipos, innovación socioeducativa, etcétera. Tenemos diferentes áreas que hacen innovación, y además tenemos el BRI, que es el Vicerrectorado de Investigación, que facilita y ayuda mucho la propuesta de innovación, ¿no? Sobre todo innovación tipo emprendimientos, porque también hay que diferenciar innovación emprendimiento con innovación más relacionada a la docencia, ¿no? Y en este fondo concursal de innovación habían tres elementos para poder postular, que tiene que ver con el diseño y desarrollo de una metodología activa, el diseño de utilización de recursos y materiales integrando las TIC, y el diseño y desarrollo de un curso interdisciplinario. Entonces, para seleccionar a mi muestra, consideré a los de diseño y utilización de recursos y materiales integrando las TIC, porque si estamos hablando de una innovación tecnopedagógica, es importante enfocarnos en aquellos que lo están supuestamente integrando dentro de su aula, ¿no? Eso tenía que yo verificar y ver si realmente se estaba dando o no. Bien. Entonces, ¿cuál fue mi metodología para esta investigación? Trabajé en un enfoque mixto, ¿no? Tanto cuantitativo, cualitativo, una integración, una triangulación, pero sobre todo un enfoque cualitativo, ¿no? Y por eso dice diseño anidado, incrustado, concurrente de modelo dominante. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de un enfoque mixto, pero más enfocado a una investigación cualitativa, tipo de investigación descriptiva, un método de estudio de caso, y la muestra fueron 2 docentes ganadores del FCI, del Fondo Concursable de Innovación, ¿no? Y ustedes ahí pueden ver los criterios de selección tanto de la institución como de los docentes, o sea, cómo yo decidí
seleccionar esa institución, como yo decidí considerar a estos docentes y no a otros, ¿no? Entonces ahí están los criterios de selección y utilicé dos instrumentos. El cuestionario de competencias digitales de Mengual y también realicé una entrevista. Ambos instrumentos fueron validados y también saqué el alfa de cromas de Mengual, ¿no? El de competencia digital 12. Con todo eso, pude hacer los resultados. Después de todo un proceso, se pudo ver cuáles eran las innovaciones del fondo concursable. Había hombres, mujeres, también de diferentes departamentos académicos, la mayoría de tiempo completo, y las propuestas de innovaciones iban de diferentes tipos, desde el prototipado hasta el flip learning, hasta la gamificación, ¿no? Etcétera. Entonces, habían diferentes propuestas en relación a la innovación. Fueron los que ganaron el fondo concursal de innovación. Con todo esto, desarrollé mis categorías y subcategorías. La categoría, como ustedes saben, es la innovación tecnopedagógica docente. Y ahí están mis subcategorías. La primera tuvo que ver con la competencia digital docente, porque les digo que era importante de valorar. La planificación y proceso de enseñanza y evaluación también fue un elemento necesario. El desarrollo de metodologías activas con integración de la tecnología. El perfil del docente innovador y percepción frente al cambio. Y una categoría que salió emergente fue la última que les digo del apoyo institucional y replicabilidad de la innovación didáctica. Esa fue una categoría que salió de las entrevistas y que por eso digo que dentro de la innovación, sin mirar, si no miramos todo el contexto, probablemente estamos fallando en analizar la innovación. Entonces, eso es importante de mencionarlo porque salió dentro de esta subcategoría. Procedimientos, como ustedes saben, hubo validación, se realizó la entrevista, se codificaron los resultados y se analizaron a través del SPSS y ATRASI también. Y ahí obtuvimos los resultados que les mostraré a continuación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles fueron estos resultados? En relación a la competencia digital docente, los profesores valoraron como muy alto el tema de la alfabetización tecnológica, el acceso y uso de información, la comunicación y colaboración, y la creatividad e innovación. Sin embargo, la ciudadanía digital todavía era un nivel bajo. Y yo creo que esto tiene sentido porque este tema de ciudadanía digital no se está trabajando adecuadamente o todavía falta mucho para poder trabajar ciudadanía digital. Entonces, esto fue un resultado que se obtuvo de lo que es la competencia digital docente. Y como ustedes saben, estos docentes ya desarrollaron innovación. Por lo tanto, estos criterios, estos factores fueron altos, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos esta misma encuesta en otros docentes, probablemente nos pueda salir bajo en alguno de otros factores que les estoy mencionando, ¿ya? Entonces, eso también es importante aclarar. Que estos docentes ya tienen innovaciones, han sido ganadores de innovaciones, por lo tanto, su competencia probablemente esté en alto en estos valores, menos ciudadanía digital que le cuesta todavía un poco a nuestros docentes. Y en cuanto a los resultados, en relación a los elementos a considerar sobre la innovación tecnopedagógica, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, y ahí sí quiero que vean los tres niveles, el macro, el meso y el microsistema. Ahí lo grafiqué para que ustedes puedan observar que el macro sistema de innovación tiene que ver con las entidades que apoyan la innovación en Perú, tiene que ver con las políticas de apoyo a lo que es la innovación, ¿verdad? Ese es un nivel macro. El mesosistema de la innovación, tiene que ver con la eliminación y barreras y resistencia de los docentes, eso es parte de la institución educativa, lineamientos y políticas de infraestructura para la innovación en la universidad, la formación permanente del docente, todos estos elementos forman parte del mesosistema de la innovación. ¿No se dan cuenta que los elementos que se consideran innovación tecnopedagógica parte desde las políticas generales hasta lo que sería, en este caso, las políticas dentro de la institución, los lineamientos, la formación permanente del docente, porque eso es importante, ¿verdad? Y ya el microsistema de innovación se incluye lo que es la competencia digital docente, la planificación y proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Qué significa? Que aquel
que está desarrollando una innovación tecnopedagógica planifica detalladamente, aunque es flexible. O sea, puede tener una planificación, pero de acuerdo también a cómo ve que sus estudiantes están aprendiendo, puede ser flexible en el cambio de las estrategias que utilicen. Selección de recursos adecuados para el público objetivo. Y ese es otro elemento importante. No es que tengan que conocer todos los recursos tecnológicos, sino seleccionar aquellos que saben que para esta sección van a poder aprender los estudiantes, porque el fin último siempre es el aprendizaje del estudiante, no la herramienta, ¿no? Evaluación formativa y sumativa, y eso significa que el docente evalúa de manera constante y permanente a los estudiantes, y dentro de las estrategias activas que se consideraron, también pensando que estamos hablando de algunos años, era el Flip Learning, aprendizaje situado, el ABP, que es aprendizaje basado en proyectos, el Design Thinking y el prototipado, ¿no? Esos son elementos que se consideraron dentro de las estrategias activas con los que se trabajaron. Y entre los recursos que utilizaron los docentes fueron aplicaciones móviles, plataformas, recursos audiovisuales, herramientas de colaboración y evaluación y simuladores. En cuanto al docente innovador, ¿qué tiene que ser? ¿Cuál es el perfil del docente innovador? Porque eso también es básico. ¿Cuál es su perfil? Que sea comprometido con el aprendizaje, abierto al cambio, que le guste experimentar, probar y adaptar constantemente. Que no tenga temor al error, ¿no? Aquel que quiere innovar se va a equivocar en algunas oportunidades y eso está bien, es parte del proceso. Entonces no debe haber temor al error. Y algo importante tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Y con el apoyo institucional, promoción a la innovación, adecuada infraestructura, cultura de innovación y tiempo para la innovación. Porque dentro de una institución educativa debe haber una cultura que también genere lineamientos y políticas para la innovación, pero sobre todo también que tengan tiempo los docentes para poder innovar, porque a veces en el día a día se nos va y no podemos hacer innovaciones. Y una de las cosas que reclamaban nuestros docentes era eso, tiempo para poder innovar, ¿no? Y es un elemento a tomar en cuenta. Ya cerrando la discusión, la innovación considera 3 niveles sociales, lo que les decía que hay que tomar en cuenta, los 3 niveles. La innovación es un cambio con una intencionalidad intrínseca, ya hemos visto, producto de un proceso, se realiza dentro de un contexto determinado. Y aquí hemos visto cómo la innovación tecnopedagógica toma en cuenta modelos que ayudan a generar, a monitorear la innovación tecnopedagógica. También hemos visto la importancia de formar al docente para el desarrollo de habilidades y promover la innovación. Y finalmente, identificar estos elementos que conforman la innovación tecnopedagógica. Conclusiones, posibles líneas futuras de investigación, aquellos que les guste el tema, que quieran investigar sobre el tema. Es importante que se centren en lo que es la relación y también el impacto de la innovación tecnopedagógica a partir de los aprendizajes logrados. O sea, eso hay que ir más allá, ¿no? Ya hemos visto que hay una innovación, pero cómo esta innovación impacta en el aprendizaje. Eso necesitamos de investigación. Si alguien se anima, sería interesante. También profundizar en temas relacionados con las nuevas pedagogías digitales emergentes, ¿no? Ya hemos visto todas esas tecnologías que se están trabajando actualmente, inteligencia artificial, etcétera, pero cómo esto se integra dentro de la pedagogía. Eso todavía nos falta ver más. Y analizar con mayor detalle el valor de la innovación, el perfil del docente innovador y el apoyo institucional. Ahí les dejo como algunas investigaciones que serían valiosas para poder trabajar luego con más tranquilidad. Ya hemos visto las conclusiones, no las repito porque es lo que ya les he comentado anteriormente. Igual les dejo también la presentación para que ustedes lo puedan ver con mayor detalle. Pero sí quería concluir con las recomendaciones. A nivel macro social, es importante mayores lineamientos y políticas que ayuden a desarrollar la investigación y la innovación. Nos faltan más políticas, nos falta unirnos más como instituciones para poder desarrollar la innovación. A un nivel institucional, mayor formación de los profesores, participación de jornadas de innovación, continuar con los fondos concursables, mejorar la infraestructura y tecnología, y en el tema de investigación, utilizar otros instrumentos para poder evaluar las competencias digitales, pero además también proponer estudios que, ya les decía, se centran en la relación y el impacto de la tecnopedagogía, de la innovación tecnopedagógica en los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí? Y creo que con eso doy por concluida mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches.
Es para mí realmente un gusto, un placer poder acompañarlos, poder estar al lado de Carol Rivero para comentar y conversar sobre su tesis doctoral. Hay que decir que siempre una tesis doctoral es una fiesta, ¿no? Es una fiesta que hay que celebrar. En el Perú los doctorados no han sido opciones fundamentales en la vida académica en general. Recién estamos entrando en una dinámica más activa. Por eso digo, celebrar un doctorado, comentar un doctorado, es siempre una fiesta, es un gusto, y creo que ustedes deberían todos, sea porque vienen de la maestría o están en la maestría, ¿no? Y van a ir caminando en el mundo académico. Realmente el país necesita de doctores, necesita de investigación. Eso es lo primero. Lo segundo es decirles que todo lo que muy amablemente me dice ahorita de mí es verdad, pero lo que pasa es que eso ya pasó. Quiero decir, yo he trabajado 42 años en la Universidad de Lima, soy socióloga, he trabajado en todas estas instituciones, he dirigido el instituto, pero ya me jubilé de la Universidad de Lima. Entonces ahora trabajo en esta universidad, en la Facultad de Comunicación, y estoy dictando un curso, un seminario, ahí estoy, la verdad, muy contenta. Entonces, pero sí, y tal vez es lo que yo pueda aportar en esta conversación, yo siendo socióloga he trabajado siempre en el campo de lo que llamamos nosotros la comunicación y la educación. ¿Cómo se articula comunicación y educación? Y cómo ha habido todo un diálogo teórico y también unas conversaciones, experiencias sobre estos campos que vinculan la comunicación y la educación. En estos casos están definidas por lo que Carol llama la tecnopedagogía. Es una manera de vincular una cosa con la otra, pero a eso me voy a referir. A ver, antes de comentar, porque no quiero repetir, yo he leído la tesis, supongo que ustedes la van a leer también. Carol ha hecho un resumen excelente, ¿no? Que se ajusta muy bien al documento que ella ha presentado y ha presentado. Entonces voy a comentar un par de cosas del trabajo y voy a dar algunas ideas que me parece que pueden sumarse a lo que hoy en día se discute sobre estos temas, ¿no? En primer lugar, yo creo que toda esta discusión sobre la sociedad del conocimiento, la sociedad red, Internet y todos estos aspectos han dado lugar después de la pandemia o a propósito de la pandemia a nuevos debates teóricos que suponen que si Internet fue realmente, digamos, la ilusión, ¿no? De poder, de que se podría compartir mundialmente, globalmente el conocimiento, este conocimiento llegaría a todo el mundo, pues después de la pandemia o en la pandemia quedó clarísimo que esto ha sido un mito, que ya no es más, que Internet es un factor más bien de desigualdad y que en la pandemia ha sido clarísimo que esta desigualdad se ha profundizado, ¿no? Entonces ese es un elemento, no me puedo extender mucho porque el comentario debe ser breve, pero que lo dejo ahí como un tema de discusión. El segundo, y yo creo que lo dice Carol con toda claridad, lo segundo es que la tecnología por sí misma no soluciona nada. La tecnología no ha producido por sí misma cambio educativo. Nadie ha logrado demostrarlo. La tecnología no produce por sí misma calidad educativa. Eso no quiere decir que no sea necesaria, yo creo que es indispensable. Pero hay que entender cómo deben manejarse los procesos internamente, en general en la educación y en este caso en la educación universitaria, que es el tema que trata Carol, ¿no? Para ver cómo se le da ese lugar a la tecnología. Y Carol lo plantea bien cuando dice esto es una innovación tecnopedagógica. Yo diría que la pedagogía como tal también ha sufrido cambios importantes, porque las pedagogías son procesos
diferentes que han ido cambiando a lo largo de los tiempos. Y la pedagogía supone hoy día, como fue dicho, no solo trabajo colaborativo, sino supone un trabajo interactivo en las aulas, donde el alumno es el sujeto más importante, ¿no? Esa es mi segunda idea. Mi tercera idea es qué pasa con la innovación universitaria. La innovación universitaria, yo me temo que después de la pandemia y con el mayor uso de las plataformas, se ha producido lo que yo llamo una plataformización de las universidades. Nos hemos llenado de formatos, nos hemos llenado de documentos, nos hemos llenado de papeles, de formas de control a los profesores, de forma de control a los alumnos. Yo no digo que esté mal, yo digo que se está priorizando el aspecto técnico por encima del pedagógico, y eso por sí mismo tampoco produce calidad. Otra idea es que el tema de la innovación, lo señala Carol también en algunos momentos, muchas veces se ha pensado que el tema de la innovación era propio de carreras más vinculadas a las ingenierías, ¿no? A las carreras en las cuales habían productos, digamos, que se creaban. Pero esto es otro error enorme, ¿verdad? La innovación no está presente en todas las carreras, en toda la formación, porque la innovación tiene que ver con la creación de algo nuevo, con la producción de saberes, con la producción de conocimientos, con resultados, con proyectos, dirigidos siempre a lograr comprender fenómenos que puedan aplicarse y mejorar la realidad. Entonces, el tema de la innovación es transversal a todas las carreras. Otra idea, bueno, hasta ahí esas ideas. Yo quería comentar en relación a algunos resultados, ¿no? Que como bien ha dicho Carol, las competencias digitales de los docentes universitarios todas aparecen altísimas. Incluso la ciudadanía digital, el 28. Pero es la más baja de todas. Es la más baja de todos, pero son muy altas en general. Claro, es cierto que se trata de docentes que están desarrollando investigación, etcétera, etcétera. Y también encontramos, ¿no?, que esto, por lo tanto, puede ser relativo con relación al universo del docente universitario. Por eso al final, Carol, cuando dice, como se debe hacer en una tesis doctoral, cuáles son las limitaciones del trabajo, es que esto se ha desarrollado en relación a un grupo muy pequeño y que requeriría investigaciones que lo amplíen. Entonces, menciono rápidamente algunos temas como son. Insistir en algo que ya dije, porque Carol señala que se ha observado en los últimos años que se ha dado mayor fuerza a la enseñanza del uso de la tecnología y no de las estrategias de enseñanza. Y eso es importantísimo, porque supone que estamos ganando, que la tecnología nos está ganando, pero no está siendo parte de un proceso de reforma verdadero, o que se requiere un proceso de reforma mayor. Y, por lo tanto, el docente, en ese sentido, articulado con el estudiante, es el factor, yo siempre defiendo eso, es el factor de innovación fundamental. No porque el docente vaya a hacer la innovación, es porque el docente tiene el concepto de lo que es el cambio, de lo que es la sorpresa, de lo que es entender la realidad para mejorarla. Y ese debe ser la esencia del trabajo del docente, y eso tiene que valorarlo la institución. Cualquiera de ellas, ¿no? Carol también lo dice. El factor contextual de lo que es la institución, las autoridades, los sistemas, deben estar orientados a eso. Si no, otra vez la tecnología nos gana. Y, para terminar,
quisiera señalar algo que Carol también dice, citando a un autor, donde no vamos a poder fomentar la ciudadanía digital si no fomentamos el pensamiento crítico. Y pareciera que cuando estamos hablando de las cuestiones digitales y tecnológicas, nos estamos olvidando de lo que es el pensamiento crítico. Como si el pensamiento crítico supusiera solamente teorías que ya han pasado un poco. El pensamiento crítico está presente en todos los programas, en la planificación, en los procesos que se emprenden. Y entonces termino señalando lo siguiente, ¿no? El aprendizaje significativo, lo cita la autora, se da a través de la indagación, de la búsqueda y de la resolución de problemas. Ese camino tiene que estar presente en todas las carreras, en filosofía y en ingeniería, en todas ellas. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir. Yo felicito a Carol Rivero por su trabajo, agradezco que me hayan invitado y quedo a disposición.